se diagnostican más. Hemos hablado de artritis por cristales, gota, pseudogota, que son prácticamente iguales en su fisiopatogenia, solo que de la gota es de varones jóvenes, mientras que la condrocalcinosis o artritis por cristales de pirofosfato de calcio es más de personas mayores de 60 años, en general mujeres. Eh, hemos hablado de síndromes de dolor regional y ahí hemos hablado de dolor lumbar con un enfoque muy práctico. Eh, Hemos hablado de síndromes de dolor generalizado, que ahí está la fibromialgia, y vamos a hablar de enfermedades del cartílago y del hueso. Acá hay varias enfermedades también. Dentro de las enfermedades del cartílago y el hueso está la artrosis o osteoartritis, como vamos a llamarla ahora. Está también eh, la osteoporosis. La enfermedad que es un poco espejo de la osteoporosis es la osteomalacia. Tenemos otras enfermedades, en realidad hay un montón, hay gente que se dedica solo a la parte metabólica del hueso y tenemos la necrosis ósea avascular, el edema óseo, que las ven más los traumatólogos, y la osteoporosis la ven los ginecólogos. Inicialmente, quien no hacía terapia de reemplazo hormonal no era médico, así que todas las mujeres posmenopáusicas hacían terapia de reemplazo hormonal. Posteriormente, el péndulo se fue yendo hacia el medio y están haciendo el manejo eh, quienes deben hacer, ¿no? No es cuestión de dar solo terapia de reemplazo hormonal. Ahí las mujeres aumentan su incidencia de cáncer si no hacen todos los estudios y no se da a quien se debe dar luego de un estudio minucioso. También ven los endocrinólogos, han debido ver en endocrino osteoporosis y vemos los reumatólogos, especialmente osteoporosis con dolor lumbar o con dolor con fracturas, ¿ya? Y también ven los neurocirujanos para hacer el tratamiento con inyección de cemento en el hueso osteoporótico. Y ahora vamos a hablar de la artrosis. La osteoartrosis o artrosis, como vamos a ver, acá vamos a hablar primero de la definición, luego de la epidemiología, cómo se clasifican los factores de riesgo, la fisiopatogenia, las manifestaciones clínicas, cuáles son las formas clínicas de artrosis, cuáles son las más frecuentes, el diagnóstico y el enfoque terapéutico. Eh, Fíjense la cantidad de personas que padecen osteoporosis en el mundo. 600 millones de personas. O sea, es una de las enfermedades más frecuentes, más prevalentes en el mundo. ¿Ya? Padecen algún tipo de artrosis. Es la patología articular con lejos más prevalente. Si ustedes se fijan, las estadísticas que tiene el CDC, tienen la imagen en la diapo de fibromialgia. Es una enfermedad que con lejos es muchísimo más frecuente que todo el resto juntas, ¿ya? Y es la primera causa de invalidez permanente en el mundo. Y 50% de bajas de jubilación e invalidez permanente, ¿ya? Son debidas a osteoartrosis o artrosis. La prevalencia, 55% de los mayores de 60 años tiene algún tipo de artrosis.
En Latinoamérica, 21% de los mayores de 40 años tienen artrosis, eso debido al factor mecánico, porque gente empieza a trabajar desde más joven, no solo tiene que ver el factor genético. Y la relación según sexo, el 10% es hombres, el 40% de las mujeres de más de 50 años padecen artrosis. Eso debido a un factor hormonal, como vamos a ver, sobrecarga articular debido a la alineación de los ejes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta es la definición de artrosis. Proceso natural de envejecimiento, o sea, uno va envejeciendo y va produciendo artrosis. Es un proceso mecánico no inflamatorio. Bien, esa era la definición antigua. Y ahora el concepto de artrosis ha cambiado totalmente. Es el daño que resulta de una compleja interacción de muchos fenómenos mecánicos, como por ejemplo cuando hay una desviación en el miembro inferior y hay un aumento de presión mecánica, por ejemplo en la rodilla, cambios bioquímicos, hay una predisposición genética que, y estos cambios mecánicos, bioquímicos y genéticos van a producir activación del sistema inmune y van a producir un proceso inflamatorio, si bien no es muy intenso, en algunos es relativamente intenso y en otros es muy poco intenso, pero no es normal. Ya la inflamación es variable a nivel de la membrana sinovial, lo que produce una degradación del cartílago articular. O sea, el daño en el cartílago articular no solo es mecánico, sino es mediado por citoquinas proinflamatorias y por enzimas. Eh, ¿Cómo se clasifican? Hay varias clasificaciones y no hay una clara distinción entre una y la otra. Por ejemplo, primaria, no hay un predisponente bien definido, es la forma más frecuente, ¿ya? Y secundaria, tenemos una causa identificable clara. Por ejemplo, trauma repetido, cirugía, la obesidad o sobrepeso, causas endocrinas como la condrocalcinosis, la artritis reumatoide, la gota, todos estos van a producir un proceso inflamatorio y van a producir finalmente la degradación del cartílago. Miren, todos estos son los factores de riesgos para sufrir artrosis. Hay factores genéticos, depende del estado nutritivo, de las anomalías estructurales de la articulación. Si uno tiene una anomalía estructural, un mal alineamiento, va a producir artrosis. La condrocalcinosis, que es la calcificación del cartílago articular, que va a producir una artritis por cristales, o sea, un proceso inflamatorio intenso. Si este hueso no tiene una densidad adecuada, fácilmente va a ser remodelado y puede cambiar su forma y estructura. Los traumatismos repetitivos producen artrosis en sitios no típicos, como en el hombro. El beisbolista va a traumatizar en forma seguida, repetitiva, por el tipo de actividad que tiene. ¿Sí? La actividad deportiva, eh, el sobrepeso, la obesidad por sí misma, la sobrecarga de peso, y además que la obesidad es un proceso inflamatorio, van a producir mayor predisposición, mayor riesgo de artrosis. La falta de la fuerza muscular, eh, la atrofia muscular en personas que han tenido algo neurológico y después quedan con secuelas, es más fácil el estrés mecánico. eh, las causas profesionales, un paciente una persona que sube, baja gradas porque es conserje va a tener problemas. Hay algunas etnias que tienen más predisposición a artrosis por la parte genética. La edad y el sexo. La edad, a mayor edad, mayor envejecimiento, obviamente es un factor de riesgo. Y obviamente el cigarro que entra absolutamente
la mayor parte de las cosas como factor de riesgo. Estos factores son modificables como vida laboral. Tenemos que decir al paciente que no haga tanta sobrecarga. La obesidad tiene que bajar de peso. En algunos casos, la terapia de reemplazo hormonal mejora muchísimo la sintomatología de la artrosis de hermanos. Pacientes que tienen una densidad, una osteoporosis marcada, van a fácilmente remodelar el hueso y producir una deformación. Factores nutricionales y enfermedades sistémicas, ¿ya? Y en una articulación normal, acá tiene, fíjense, este es el músculo, la debilidad del músculo va a empezar a producir un estrés mecánico. La destrucción del cartílago también por algún trauma va a producir un estrés mecánico o un estrés con degradación de varios factores proinflamatorios. Se produce también una inflamación de la membrana sinovial, o sea, no es un fenómeno mecánico nada más, es un fenómeno inflamatorio. Les decía que en artrosis hay en líquido articular 5.000 células, pero lo normal en una articulación normal es encontrar muy poquitas células, menos de 50, pero en una artrosis uno va a ver hasta 5.000 células. O sea, sí hay un proceso inflamatorio leve, pero hay. Ese proceso inflamatorio y la presencia de citoquinas va a producir disminución en la viscosidad del líquido sinovial. Eso va a producir un sobrecrecimiento óseo, esto es el osteofito, ya por el proceso inflamatorio. Han visto que en las espondiloartropatías o espondiloartritis hay formación de nuevo hueso por proceso inflamatorio. Igual en la artrosis hay sobrecrecimiento de hueso. Ese es el osteofito y no es solo por factor mecánico, hay un fenómeno inmunológico. Ahora se sabe que es un fenómeno inmunológico el que va a producir la formación de nuevo hueso debido a la activación del osteoblasto. ¿Ya? Hay una esclerosis, un recambio del hueso en esta zona de estrés mecánico y el hueso se va a hacer más denso y en la radiografía va a ver más blanco. ¿Ya? Esa es la esclerosis ósea, también eso es debido a cambios inmunológicos y el estrés mecánico, y hay un engrosamiento de toda la cápsula articular. Y obviamente el menisco también se va a fracturar, se va a dañar, va a perder su forma. ¿Ya? Ahora, eso es en general en cuanto a lo que pasa en la articulación, pero a nivel celular, ¿qué es lo que pasa? El trauma, los factores biomecánicos, la inestabilidad, el daño, van a producir activación de ciertas células, como las células mastoides y células neuronales que van a producir neuropéptidos y estos neuropéptidos van a producir daño articular. Se va a activar el fibroblasto-like que proviene del sinoviocito y eso va a producir eh, algunas citoquinas proinflamatorias, se activa el macrófago y empieza a expresar moléculas de adhesión para que se empiecen a pegar todas las sustancias inflamatorias y además produce proteínas proinflamatorias o citoquinas. El adipocito, la grasa articular, la obesidad son un proceso inflamatorio que va a producir adipoquinas que también que van a producir activación del complemento, activación de citoquinas, de prostaglandinas, leucotrienos, producen factores de crecimiento y además activación del óxido nítrico, ¿verdad? El condrocito es una célula muy escasa, son muy pocos los condrocitos ya en una articulación madura,
Por lo tanto, la regeneración prácticamente es imposible. En, eh, en terapia biológica o no biológica, en terapia, lo que están tratando de hacer es activar al condrocito para producir nuevo cartílago. Se hace trasplante de células madre que tratan de que se conviertan en condrocitos y ahí al activarse estos condrocitos producen un cartílago, pero en general ese cartílago no es un cartílago fisiológicamente útil. Regenera el cartílago, pero es un cartílago de mala calidad que se destruye rápidamente, ¿ya? Entonces, la terapia de células madre, que es una terapia muy, para sacar una célula madre se necesita mucha tecnología. No se hace en Bolivia. Hay algunos eh, traumatólogos, médicos generales que no son especialistas que dicen que hacen terapia con células madre. En articulación no se hace. Los únicos que hacen terapia con células madre a nivel nacional son el doctor Macías, José Macías, la doctora Baena y su equipo, ¿ya? Y el grupo de el doctor Amaro en La Paz. Y cada trasplante de células madre está sobre los $50,000. Y acá por $2,000 están vendiendo ilusión algunos médicos. ¿Ya? Entonces, cuando se activan el factor el fibroblasto-like, el macrófago, van a empezar a producir todas estas citoquinas. Se produce productos de degradación del cartílago y estos también van a activar más todavía el proceso inflamatorio. Es por eso que una artroscopía de limpieza de washout puede ayudar en la evolución de la artrosis. ¿Cuáles son los síntomas? Inicialmente, todos los pacientes, el síntoma por el que consultan es dolor. Puede haber algo de rigidez matinal y eso es debido al ciclo circadiano de la inflamación y esa rigidez matinal de la artrosis dura 5 minutos. Si es rigidez articular, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen dolor matinal, pero es por compresión de algún nervio, por nada más. Pero la rigidez de matinal de la artrosis es por el ciclo circadiano de la inflamación, que es leve, al igual que el proceso de inflamatorio. También hay una rigidez en la articulación dañada hasta que empieza mecánicamente a funcionar y después la articulación funciona mejor. Hay una tumefacción, una sensación de, de aumento de volumen, de hinchazón ya sin un proceso inflamatorio intenso. Posteriormente se pierde el movimiento, hay disminución de los arcos de movimiento, hay un aumento de volumen que no solo es por aumento de líquido articular, hay un aumento de volumen por engrosamiento de la cápsula sinovial, engrosamiento de formación de nuevo hueso, etcétera, etcétera, ¿ya? Y finalmente hay una disminución del arco con contractura muscular, una contractura con disminución del arco de movimiento y la deformación ya más significativa. Eh, ¿Qué formas clínicas encontramos? Una forma localizada y una forma generalizada. La forma localizada afecta a uno o dos grupos articulares, por ejemplo, en las manos, la columna cervical, lumbar, rodillas, caderas. Sí, las primeras articulaciones de los dedos del pie, la primera metatarsofalángica. Entonces, esas son formas localizadas. Hay también formas generalizadas, ya donde están afectadas más de tres o más articulaciones, grupos articulares. Por ejemplo, en la artrosis primaria de manos, donde hay nódulos de Gevander, de Bouchard. Miren, estas son las articulaciones más afectadas, la cervical, la lumbar, y hemos hablado de artrosis lumbar al hablar de lumbar, las caderas, fíjense acá, las caderas, ¿ya? La cadera básicamente se produce una artrosis por problemas mecánicos o algún estrés mecánico.
Puede ser una subluxación de cadera que no ha sido bien diagnosticada y no ha sido tratada en la niñez, va a producir artrosis. Artrosis de rodilla es también frecuente. La primera metatarsofalángica, ya, es también bien importante. Y las manos. Acá tenemos, por ejemplo, los porcentajes, donde la artrosis más frecuente es a nivel de columna lumbar y de manos, ¿ya? Y en manos, la artrosis es interfalángica distal principalmente y puede comprometer las interfalángicas proximales. Esos son los nódulos de Hebender y de Bouchard, como hablaba. Y la artritis reumatoide no compromete, como concepto general, no compromete interfalángicas distales. Son pocas las patologías que producen compromiso interfalángico distal. La artritis psoriásica, la gota en la mujer posmenopáusica, si es que tiene una artrosis primaria de manos, empeora. Ahí se depositan en el lugar de daño los cristales de urato monosódico. Y la hemocromatosis también es otra patología que puede producir compromiso interfalángico distal y el síndrome de Sjögren. No hay otras, ¿ya? Estos son los, esta es una mano artrósica, acá pueden ver los nódulos de Hevander y de Bouchard, ¿ya? Y esto se presenta generalmente en mujeres de edad media, posmenopáusicas. En algunas, como les decía, la terapia de reemplazo hormonal les va espectacularmente bien. Por lo tanto, hay un factor hormonal, pero también hay una asociación familiar. O sea, hay una predisposición genética. Si uno pregunta a la persona, a la mujer con artrosis, cómo son las manos de su mamá o de alguna de las tías por parte de padre o de madre, van a tener una artrosis en general, ¿ya? Hay una forma nodal donde están los nódulos de Hevander, que es interfalángica proximal, y los de Bouchard, interfalángica distal. La primera metacarpofalángica, la primera del dedo pulgar, se llama rizoartrosis. En estos pacientes, el factor reumatoide, el anti-PCC, el anti-RO, el anti-LA, que se llama el antinuclear, todo tiene que estar negativo por si acaso, ¿ya? Si no, puede tratarse de un Sjögren. La ferritina tiene que ser normal, el paciente no tiene que tener ácido úrico elevado o no debemos encontrar depósito de cristales de ácido úrico. Hay otra forma que es la forma erosiva, que es más inflamatoria, donde hay una degradación y hay erosiones óseas en la radiografía. Acá vemos, cuando uno ve estas alas de gaviota, uno de niño dibuja las alitas de gaviota o gaviotas en el mar que hemos perdido, etcétera, así nos hacen dibujar, se ve así, fíjense, ¿ya? Y esta es una artrosis erosiva, fíjense esta erosión enorme. En relación a la artrosis de rodillas, puede haber en esta articulación fácilmente uno ve un aumento de volumen, hay aumento de líquido articular. En esta persona hay una sobrecarga mecánica, hay un cambio en el eje y la carga que se produce sobre la rodilla, se está en genuvalgo o puede ser genuvaro. Entonces, hay una artrosis, predisposición a una artrosis. La artrosis de rodillas puede ser platillo, del platillo interno o del compartimiento externo, ¿ya? Y puede ser leve, moderada, o fíjense, acá hay una destrucción total y pérdida de la forma articular de la rodilla. Acá el platillo interno y el externo están dañados. Y hay otra articulación en la rodilla que es la patelofemoral, la que tiene la rótula con el fémur. Fíjense esta rótula cómo está absolutamente
dañada, tiene este osteofito enorme que está produciendo compresión y está produciendo un contacto y por lo tanto dolor al movimiento. En general, la artrosis del platillo tibial duele al caminar, mientras la artrosis patelofemoral duele más al bajar gradas y al subir gradas. Obviamente hay personas que tienen eh, artrosis de los tres compartimientos y les duele todo el tiempo. ¿Ya? Ya les he hablado de la artrosis de cadera, se produce principalmente por alteraciones mecánicas, una subluxación, trauma, eh, un mal alineamiento, la necrosis ósea vascular por uso de corticoides, necrosa el hueso y después se hace una artrosis terrible, rápidamente progresiva. Y les decía que en columna la cervical va a tener artrosis a ese nivel y también a nivel lumbar. ¿Y qué parte se artrosa? El polo posterior, donde está en la articulación a nivel de las facetas, ¿sí? Y el polo anterior de la columna, donde va a producirse a nivel de los cuerpos vertebrales osteofitos. Entonces, ¿cuándo duele artrosis del polo anterior? Con la flexión. Cuando hay un aplastamiento vertebral de columna, va a doler con la flexión. Fíjense acá en la articulación facetaria, el dolor va a ser con la extensión, con la hiperextensión. Acá tenemos osteofitos y fíjense, los osteofitos son horizontales en la artrosis. Hay algunas otras patologías donde los osteofitos son en forma de vela. Eso es por ejemplo, en la hiperostosis esquelética idiopática. Fíjense acá como vela chorreada. No es horizontal, ¿ya? Entonces, acá también hay otra forma de artrosis espinal o interespinal, donde la apófisis espinosa es muy grande, muy y, hiper desarrollada y va a chocar apófisis espinosa con apófisis espinosa. Entonces, ¿cuándo va a doler? Obviamente con la hiperextensión. Clínicamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con la anamnesis. La base del diagnóstico de artrosis es anamnesis, examen físico. También puede uno pedir radiografía, tomografía. La resonancia no es buena para ver hueso, ¿ya? Pero sí se puede pedir una resonancia cuando uno sospecha de una necrosis ósea vascular de rodilla o de cadera, que son los lugares más frecuentes. Y el laboratorio en general no es necesario, pero siempre antes de empezar cualquier terapia uno tiene que saber que el paciente no es diabético, tiene que saber que no tiene falla renal ni problema hepático para poder empezar el tratamiento. Peor todavía en estos tiempos por el problema legal. Y ya les he dicho, el líquido articular tiene muy poca inflamación. No es que no sea inflamatorio. Puede tener hasta 5.000 células que no. Ahora se sabe que eso no es normal. Hay un proceso inflamatorio. Pero la base del diagnóstico es clínico. En relación al tratamiento, antes se daba a todo el mundo todo, pero actualmente el tratamiento está enfocado al tipo de artrosis que hay, al fenotipo. Hay ahora un fenotipo más de tipo senescente por envejecimiento. Hay un fenotipo inflamatorio, hay un fenotipo metabólico, hay un fenotipo genético, hay un fenotipo donde hay una deficiencia de estrógenos. En estos van bien los estrógenos. Entonces, uno tiene que enfocar ahora un poco al fenotipo de la artrosis. Y en el tratamiento, las medidas generales son importantes, la educación, la rehabilitación. Dentro de los fármacos, los que están demostrados son los antiinflamatorios, la terapia tópica con capsaicina, con antiinflamatorios, los moduladores neuronales del dolor como la duloxetina
Y la infiltración articular con corticoides es lo que está demostrado. Ahorita hay nuevos, o ahora hay nuevos target en el tratamiento, nuevos blancos, como son la inhibición de, de algunas citoquinas que producen las neuronas, citoquinas que producen que se llama los macrófagos, las adipoquinas. Y finalmente está la cirugía, que también es muy útil y válida, pero no en todos. Hay condiciones asociadas que sí debemos tratar siempre. La obesidad, si el paciente está levantando mucho peso, camina, sube gradas, el mal alineamiento, la diabetes. Mientras uno no controle la diabetes, esa articulación se va a dañar más rápido. Y cualquier patología de base. Dentro de los antiinflamatorios pueden ser orales, parenterales, cualquier tipo de antiinflamatorio o analgésico como el paracetamol. En general, el, eh, el antiinflamatorio es un poco más efectivo, pero no hay que darle analgésico ni antiinflamatorio sin antes hacer de que el paciente deje la sobrecarga mecánica. Si no deja la sobrecarga mecánica, se va a dañar más rápido la articulación porque no le duele. El dolor en estos pacientes es algo que le dice no hagas, te estás dañando. ¿Entendido? La terapia tópica, decía Aines capsaicina, hay neuromoduladores del dolor, como la duloxetina, que también es un antidepresivo, y la infiltración articular con corticoides. Esto es lo demostrado, ¿ya? Acá hay modificadores del dolor, ¿ya? Que van a actuar sobre el crecimiento neuronal. Hemos visto que eh, hay neuronas que van a producir sustancias proinflamatorias y cambios en la señalización del dolor que van a promover la artrosis. Y fíjense, acá está con rojo, con una sirena de alarma. Plasma rico en plaquetas no sirve en artrosis. Y es algo que están vendiendo como esperanza. Células madre no sirve. Si alguien hace células madre, es afuera si hay, colocan células madre y es mediante artroscopía en el sitio de lesión de la artrosis, en un lugar muy específico. Y les digo, o les dije, crece cartílago, pero es de mala calidad. Así que células madre no sirve y en Bolivia no nadie hace células madre para articulación, ¿ya? Y plasma rico en plaquetas es vender esperanza. Y la incidencia que se llama de artritis séptica es enorme en esos pacientes. Y modificadores estructurales de la inflamación. Hay medicamentos que bloquean la vía inflamatoria, cambian el metabolismo celular, la remodelación ósea. Todos estos están en fase 3 y algunos ya están a la venta, como algunos biológicos. Hay también terapia biológica en artrosis, pero no es en una fase terminal, sino en una fase muy inicial. Esta es la pirámide de tratamiento. Por lo tanto, en todos los pacientes hay que hasta hacer educación y disminuir la sobrecarga. ¿Sí? En todos los pacientes hay que cambiar el estilo de vida. Si alguien, por ejemplo, tiene artrosis de mano y trabaja exprimiendo naranjas, hay que decirle que no expriman naranjas para los hijitos, para que despierten temprano a pasar su clase, ¿verdad? Entonces, cambiar el estilo de vida. Y en la mayoría de los pacientes antiinflamatorios, infiltración con corticoides, ¿sí? Corticoides intraarticulares. Se pueden usar aparatos mecánicos que ayudan muchísimo a alinear la articulación, a disminuir la sobrecarga y solo en algunos pacientes, cuando los síntomas son severos, y no hay otra salida, se hace el reemplazo articular. Un poquito antes uno puede hacer la limpieza articular en algunas articulaciones grandes. No hay que olvidarse que la osteoartritis ya no es osteoartrosis, la osteoartritis es una condición que aumenta la mortalidad del paciente. El viejito que ya no camina, ¿sí?
porque le duele las rodillas, tiene poca movilidad, por el sedentarismo tiene aumentado el riesgo cardiovascular, ¿sí? Tiene mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Hay un aumento de la mortalidad gastrointestinal por el uso de analgésicos antiinflamatorios. También estos antiinflamatorios aumentan el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no es una condición benigna. Y también se ha visto que en pacientes con artrosis de miembros inferiores, de rodillas, tobillos, caderas, al estar postrados, se aíslan y aumenta el deterioro mental por aislamiento. ¿Ya? Nosotros hemos estado evolucionando desde la forma más primitiva, primate, ¿sí? Y poco a poco hemos ido evolucionando a esa forma elegante del hombre moderno, pero lamentablemente estamos viviendo en una tiniebla o en una zona medio donde el sol se está ocultando, donde muchos factores de riesgo por el estilo de vida, la alimentación, están poniendo nuevos factores en muchas de nuestras enfermedades. Entonces, no se olviden que la obesidad, el sobrepeso, no solo es una eh, enfermedad metabólica, sino es una enfermedad inflamatoria que va a producir inflamación en todos los órganos de nuestro organismo. Muchas gracias, muchachos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Más que todo en relación a lo que mencionado del deporte, si es que bien es una enfermedad mecánica Lo- inflamatoria, ¿qué clase de deporte se recomendaría en este tipo de pacientes? Deporte sin carga. Por ejemplo, si tienes artrosis de rodilla, no vas a subir, bajar gradas, no vas a ir al Cristo. Sí, puedes hacer baile, puedes hacer, ¿qué se llama? Pilates, puedes hacer, ¿qué se llama? Yoga, pero sin sobrecargar la articulación. No vas a hacer pilates si haciendo estiramientos si tienes artrosis de cadera. ¿Sí? El step, por ejemplo, el famoso step al bailar, donde al hacer salsa hay además una grada, es muy mal. El hacer grada para tratar de bajar de peso es muy mal. Tengo mi amigo, el doctor, el famosísimo doctor que ya lo conocen, con el que trabajo, el neurólogo, él subía al Cristo todos los días, y yo bromeando le decía, es para matar tus diablos internos, no subas, se va a dañar tu rodilla, y ahora tiene una artrosis de rodilla por sobrecarga, ¿sí? El mejor ejercicio para la natación es el ejercicio en agua. Muchos pacientes en nuestro medio no saben nadar y dicen, doctor, no sé nadar, pero sí pueden caminar en agua porque ahí fortalecen la articulación, ya, por el movimiento, y quitan la carga, ¿ya? Por ejemplo, en artrosis de mano, la famosa pelotita que les dan no es bueno porque ahí uno estresa las articulaciones. Tiene que ser una, un ejercicio sin sobrecarga. Entonces, doctor, correr tampoco es bueno, digamos. Claro, porque hay un, Correr, trotar es bueno, caminar, pero a una persona como esta acá de la figura no le van a decir que trote, ¿no? Ahí las rodillas van a pedir perdón. Esta persona está con una obesidad y si trota eh, para mejorar su estado físico, sus rodillas no van a aguantar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo tienen el parcial de cirugía? el siguiente miércoles. Siguiente. Miércoles. Ya, muchachos. Bueno, hemos terminado prácticamente el temario. Nos falta hacer misceláneas, hablar de amiloidosis, sarcoidosis,
alguna, ahondar un poco más en algunas vasculitis. Tendríamos que hablar de síndrome antifosfolípido, pero con lo que hemos avanzado, y yo estaría absolutamente contento con que estudien esta parte de medicina interna, que es la parte de reumatología. El examen va a ser de selección múltiple con una sola respuesta, ¿ya? Y van a haber casos clínicos y varias opciones con una sola respuesta, ¿ya? No estén buscando trampa, nada de eso. Mis exámenes son siempre claros, bien concretos. ¿Entendido? Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Nos vemos en práctica con los que nos toca eh, hacer práctica y nos vemos con los que van a repetir el próximo año en teórica. Espero que esta vez sea presencial. He pedido que sea presencial. Lamentablemente, las clases virtuales no son buenas y en todo el mundo se está haciendo todo presencial, salvo alguna cosa muy puntual. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.